Bienvenidos a todos. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central después de introducirse ahora mismo. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central a menos que se les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Y bueno, me da mucho gusto de pasar la palabra a Tortososa, que regresó después de 2 semanas de descanso. Sí. La extrañamos muchísimo, ¿verdad? Gracias. La extrañamos. Gracias, no, pero me dijeron que lo hicieron muy bien, así que yo estoy contento. Estoy listo para tomar otros 15 días. No, mentira. Un saludo a todos. Para mí realmente es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy tenemos 2 invitadas de lujo. Desde Barcelona, España, tenemos a la doctora Ethel Sequeira y a la doctora Ana Jiménez Lozano, que amablemente nos van a presentar 2 casos clínicos bien interesantes de trastornos neurológicos asociados al COVID. Y por supuesto, después de la presentación de ella vamos a tener una discusión sobre el tema y podemos tomar luego las preguntas del registro y preguntas que ustedes quieran hacer. Así que sin más, les presento a la doctora Sequeira y la doctora Jiménez Lozano desde Barcelona para que nos presenten su ponencia. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en el ECO. Hemos sido fieles seguidoras de este proyecto desde casi el inicio y estamos muy contentas de poder participar. Ethel ya presentó una ponencia al inicio, en julio, y ha querido repetir, o sea que estamos muy contentas de estar aquí. Sí, y hemos decidido que aunque las 2 estamos vacunadas correctamente con 2 dosis, vamos a respetar el principio de llevar la mascarilla. Y lo que vamos a hacer es que la persona que habla se la retira y la otra se va un poquito para atrás para mantener la distancia y la mantiene, simplemente, ¿no? por ser fieles a las medidas de seguridad. Bueno, y sin más, vamos a compartir nuestra pantalla con nuestra presentación. Bueno, somos médicos de familia, yo creo que ya lo hemos comentado. Trabajamos en centros diferentes aquí en atención primaria. Y además somos compañeras en un grupo de trabajo de la CANFI, que es la asociación que tenemos de médicos de familia en Cataluña. Y bueno, tenemos proyectos de investigación, sobre todo en salud internacional, y estamos interesadas mucho en eso, en enfermedades infecciosas y en salud internacional. Bueno, pues compartimos. Aquí, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Pues nada. Pues como os decía, buenas tardes. Vale, el primer caso que os vamos a explicar es de una mujer joven de 33 años que no tiene hábitos tóxicos, que trabaja de cara al público, que está casada y tiene 2 niños. Como antecedentes personales no tenía ninguna enfermedad de interés, ningún antecedente patológico, solamente 2 abortos previos de hacía años. Y actualmente acude a nuestro centro de salud porque llevaba 5 días que tenía fiebre, astenia, dolor de cabeza, mareos, y a los 2 días empezó con una anosmia y una ageusia. Y entonces se presenta en nuestro centro de salud y nos comenta que no tiene ningún cuadro respiratorio, ni tos, ni mocos, ni rinorrea, ni tampoco diarreas, ni ninguna otra sintomatología. Así que la fiebre había cedido. Ante la sospecha de COVID se le realiza una PCR de muestra nasofaringea y le salió a los 2 días positivo. Esta chica estaba de baja laboral, entonces se le realiza un seguimiento telefónico a los 2 días, en el día 11 de la sintomatología, para preguntar cómo se encontraba, cómo iba, si seguíamos con su baja laboral. Y durante el seguimiento telefónico, el compañero que la vio, que es Guido, que no sé si me está escuchando, pero que gracias a él estoy explicando este caso,
ella explicó que, bueno, a él le costaba mucho entenderla, entonces se puso muy nervioso porque no lograba entender lo que le estaba diciendo, ¿no? Tenía, según él decía, pues una dificultad para articular las palabras, no encontraba el nombre de las cosas que él le comentaba y la veía muy lenta, ¿no? Entonces le dijo, mira, Carolina se llamaba la chica, Carolina, vente al CAP que te vamos a visitar y te tenemos que ver. Y él avisó a otra compañera y le dijo, oye, creo que tenemos que ver una chica que me parece que tiene un cuadro neurológico, que es COVID, y a ver si entre las dos vemos lo que le pasa. Cuando llegó al CAP, sus constantes estaban normales, no había fiebre, no había ninguna dificultad respiratoria, la oximetría estaba normal. Y sí que se veía en la exploración neurológica que tenía una lentitud generalizada, sobre todo en los movimientos. Se le intentaba decir que nombrara diferentes objetos y le costaba mucho, no se le entendía. Y tenía una alteración también de la memoria, a corto plazo. Y además parecía que tenía una desviación de la marcha. Por tanto, ellos pensaron, vamos a enviarla al hospital porque igual ha hecho un cuadro, pues a lo mejor de ictus, no lo sé. Pensaron incluso en activar el código ictus, pero al final decidieron que se fuera a enviarla directamente al hospital para que le hicieran pruebas a nivel hospitalario. Allí se realizó una analítica cuando llegaron. Los marcadores inflamatorios del PCR, de dímero, ferritina, estaban ligeramente elevados, no demasiado, unas transas también un poquito elevadas. Y el neurólogo que al final la atendió, la exploró y encontró la misma sintomatología neurológica que la habíamos visto en el CAP y se le realizó una punción lumbar para valorar este cuadro. Había unas proteínas que estaban en rango, solamente 12 células nucleadas con 5 linfocitos. Y además se le realizó un TAC craneal que no detectó ningún tipo de alteración. Durante el líquido cefalorraquídeo se le realizaron PCRs para diferentes gérmenes, tanto virus como bacterias, y todo salió negativo. Entonces, bajo el diagnóstico de encefalopatía post-COVID, por un cuadro de COVID, se la remitió a casa para hacer un seguimiento a nivel de ambulatorio por parte nuestra, que es con donde yo la fui siguiendo, y con tratamiento con paracetamol. Al cabo de 2 días la llamamos, y entonces nos comentaba que después de la punción lumbar había quedado una ligera cefalea, un poquito de sensación nauseosa y vómitos, y sí que explicaba que persistía con esta clínica, sobre todo en la noche, de inestabilidad, de disminución en la velocidad del habla, que su marido decía que todavía le costaba entenderla, pero poquito a poco y progresivamente fue recuperando, ¿no? Y parece que en esos días empezó poquito a poco a tener más agilidad mental, ¿no? Y sí que es cierto que persistió con este cuadro de astenia y mareos, que lo vemos mucho en la atención primaria, ¿no? Porque los vamos siguiendo durante bastante tiempo, pues hasta 40 días, ¿no? de esta clínica de astenia y mareos. Y ahora os presentamos el siguiente caso que viene de TEL, que es un cuadro totalmente diferente, una persona más mayor. Buenas tardes. Efectivamente, este caso es absolutamente diferente. Se trata de un hombre de 84 años, al que yo conozco desde que ejerzo mi profesión en nuestro centro de atención primaria. Hace 21 años que lo conocía. Es un matrimonio sin hijos, que eran absolutamente autónomos para todas sus actividades de la vida diaria. Para darles una pista de cómo funcionaban, ellos justo antes de iniciar la pandemia tenían la costumbre de realizar un crucero cada año, es decir, eran gente absolutamente autónoma. El antecedente que interfiere peor en este caso es que su mujer, poco antes de que él empiece el cuadro que ahora les explicaré, hace una fractura de fémur y es ingresada en el hospital, con lo cual él se queda solo en el domicilio. Tiene el apoyo de una sobrina que vive cerca y que se desplaza al domicilio para ayudarlo. Es una persona que, a pesar de su edad de 84 años, como antecedentes solamente tiene una hipertensión que ni siquiera necesita tratamiento farmacológico, con normas higiénico-dietéticas está muy bien controlado. Tiene una enfermedad de Parkinson, va con levodopa y la verdad es que no tiene mayor repercusión de su enfermedad. Y tiene también una hiperuricemia en tratamiento con alopurinol que no le da más problemas. El 18 de enero nos consulta no él, sino su sobrina, porque la mujer hacía 3 días que había vuelto al domicilio después de su fractura de fémur, y cuando ella va a visitarlos, su tío empieza a hacer un comportamiento muy extraño. De hecho, ella me explica que lo que hace su tío es, mientras está hablando con ella, empezar a quitarse la ropa, a desvestirse.
ella no acaba de entender y por eso nos consulta, porque la conducta es absolutamente poco apropiada para el comportamiento habitual de este señor. Nosotros malinterpretamos que quizás el hecho de que su mujer había estado ausente del domicilio y que era su punto de apoyo podía haber hecho un poco de confusión, e intentamos hacer los motivos ambulatorios, las pruebas más rápidas, que son la analítica, que únicamente nos muestra una linfopenia. Le hacemos un sedimento de orina, porque como saben, muchos cuadros de desorientación en personas de edad se deben a infecciones de orina, pero nos resulta también negativo. Y le hacemos ambulatoriamente también un TAC craneal, que es absolutamente normal. Desgraciadamente, 10 días más tarde del inicio de esta clínica extraña, empieza con una disnea y fiebre que sube rápidamente y se pone a 39 grados. Acudimos al domicilio y objetivamos que tiene una saturación de oxígeno bajita y tiene una auscultación respiratoria anómala, y por ello lo remitimos al hospital de referencia. En el hospital de referencia se le colocan las lentillas nasales, le administramos también antes de trasladarlo un paracetamol que hace que baje la temperatura axilar, pero la exploración en el hospital de referencia cuando llega también nos muestra que a pesar de las lentillas nasales tiene una saturación de 92, y lo que más llama la atención a la exploración neurológica es la desorientación en las 3 esferas, ¿no? En ese momento el cuadro prioritario sí que era el respiratorio, tenía crepitantes en ambos campos pulmonares y se decide iniciar exploraciones complementarias. Recordad que hacía muy poquito que habíamos hecho una analítica y que esta analítica simplemente nos había mostrado una linfopenia, pero en este tiempo de evolución la PCR ha subido de forma muy significativa, ha subido también la ferritina, tiene una leucocitosis y la linfopenia es un poquito más marcada, está aumentada también la gamma GT, la fosfatasa alcalina, y tiene una elevación muy importante del dedímero. Cuando se hace la radiografía de tórax ya vemos que hay infiltrados bilaterales, se realiza también un angiotac y este angiotac nos muestra que hay un tromboembolismo pulmonar agudo. Es decir, que los hallazgos son todos ellos sugestivos de una infección por COVID en predominio del componente inflamatorio. Se realizan otras exploraciones complementarias para el cuadro clínico que teníamos delante. Los marcadores microbiológicos en orina, tanto de Legionella como de Streptococcus pneumoniae, son negativos, y efectivamente se realiza la PCR que nos muestra que es positiva para el SARS-CoV-2. Los hemocultivos que también se realizaron en el servicio de urgencias fueron negativos. Es decir, que con el diagnóstico de una neumonía bilateral por SARS-CoV-2 y un tromboembolismo pulmonar y un síndrome confusional agudo, que recuerden que fue la primera pista que tuvimos nosotros de que algo estaba pasando, se le inicia un tratamiento con bolus de corticoide, ingresa en sala hemodinámicamente estable, euneico, con oxigenoterapia 60%, con aceptable saturación, desorientado en tiempo y en espacio y orientado en aquel momento en persona. A pesar del tratamiento corticoideo, hace un mal patrón respiratorio y se tiene que aumentar la dosis de corticoterapia. El paciente no responde favorablemente, la familia estaba realmente muy preocupada por el hecho de no hacer medidas invasivas porque conocían, como conoce todo el mundo, ¿no?, lo que es esta enfermedad, y por lo tanto se pacta con la familia el hacer tratamiento de confort, de tal manera que en este caso el paciente resulta exitus el 3 de febrero. Y a partir de estos dos casos tan diferentes, pero con etiologías quizás comunes, hemos hecho una revisión del tema y queremos compartir con ustedes lo que hemos encontrado. Perdón por el traslado accidentado. Bueno, un poco nos preguntábamos el por qué, ¿no? Si eran dos casos muy diferentes, ¿no? Uno de una afectación quizá primaria, ¿no?, del COVID, ¿no?, a nivel neurológico, porque era una chica joven que no tenía ninguna sintomatología de neumonía, no había ninguna afectación respiratoria, pero sí que había una afectación neurológica, ¿no?
Entonces, bueno, ahí nos preguntamos el por qué y qué es lo que causaba el COVID a nivel del sistema nervioso y un poco revisamos cuál es la neuropatogenia, ¿no? de esta enfermedad. Quizá encontramos, y hay bastantes teorías, pero bueno, las teorías más o menos que vimos que se iban recogiendo en los diferentes artículos era que puede haber una invasión directa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo a nivel del bulbo olfatorio, ¿no? Y que además puede haber una invasión a nivel de las células inmunitarias, también del virus, y también una invasión a nivel de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y por diferentes vías. Sobre todo, como ustedes saben, y hay receptores AC en muchos de los órganos del organismo, a nivel del sistema nervioso central están, y sobre todo mucho en el bulbo olfatorio, ¿no? Como habíamos comentado. También hay una afectación y una vía de entrada que es a través de la infección con una respuesta inflamatoria de inmunomodulación en la que hay una inflamación linfocitaria con infiltración linfoide en los parénquimas, formación de micronódulos en las células gliales, astrogliosis, toda una inflamación a nivel del sistema nervioso central por este virus, ¿no? Y una reacción como inmunológica. Y luego las complicaciones sistémicas de la propia infección cuando hay una hipoxia y la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? que provoca una reacción de hiperinmunidad con aumento de la permeabilidad vascular, tendencia a realizar microtrombos, infartos, hemorragias y bueno, un poco esto es lo que se produce cuando la enfermedad es grave, ¿no? Aquí tenemos un esquema que nos gustó bastante, ¿no? Para entender un poquito esta neuropatología, ¿no? Que es la entrada del SARS-CoV, entra a nivel de la vía de la nasofaringea, como la vía de entrada principal, ¿no? Penetra y se localiza a nivel del bulbo olfatorio y ahí es una zona de reservorio importante. A través de aquí quizá hay una entrada a nivel del sistema nervioso central, produciendo anosmia y ageusia como manifestaciones, y a nivel del sistema nervioso central, pues la presencia de meningitis o de encefalitis, ¿vale? Claro, el reservorio a nivel del bulbo olfatorio o del sistema nervioso central también puede dar esta sintomatología a veces de long COVID, ¿no? De COVID a largo término, ¿no? Y por otro lado, pues eso, la entrada a nivel de la nasofaringe, pues sí que hay una afectación a nivel del pulmón, ¿no? Donde a raíz de diferentes complicaciones a nivel respiratorias, pues la neumonitis, el fallo respiratorio produce la hipoxia, esto una encefalopatía, que es otra de las manifestaciones neurológicas con hipoxicoisquémica, la tendencia a tener infartos cerebrales. Y esta afectación importante a nivel del pulmón, también la tormenta de citoquinas y la coagulopatía, con más tendencia a realizar trombosis, fallo multiorgánico y, por ejemplo, la presencia de encefalopatía metabólica, ¿no? por este fallo multiorgánico. Y luego también otra de las vías quizás sería la permeabilidad endotelial y vascular, en la que habría una diseminación hematológica y afectación sistémica, también con la posible afectación del long COVID por este tipo de vía, también estoy interrogante un poquito, y la autoinmunidad, ¿no? La creación de reacción autoinmune, produciendo otras enfermedades como puede ser el síndrome de Guillain-Barré, la encefalitis necrotizante, bueno, enfermedades mucho más anecdóticas. Esto es un poquito la neuropatología que os estamos comentando. Vale, entonces a partir de ahí también estuvimos revisando algunos artículos sobre la clínica neurológica del COVID. Esta tabla habla de dos revisiones que las comparan, que una es la de una serie de China, del inicio, y otra es una serie de Francia más posterior. En el estudio de China, el 36% de los pacientes que presentaban COVID tenían afectación neurológica y los síntomas que daban eran mareos en un 16% de los casos, cefalea, disminución del nivel de conciencia en un 7,5% de los casos, 7,5% de los casos, y disgeusia y anosmia únicamente en un 5% de los casos aproximadamente. En la serie de Francia, que se comparaban comparando estos dos tipos de manifestaciones, aquí sí que esta serie era de pacientes con enfermedad respiratoria grave que estaban en UCI y el 84% presentaban síntomas neurológicos. Y las presentaciones eran en forma de agitación, confusión, afectación corticoespinal y síndromes disautonómicos.
Aquí encontramos otro artículo que hablaba de las manifestaciones neurológicas en SARS-CoV-1 y en SARS-CoV-2, y sobre el SARS-CoV-2 las manifestaciones más frecuentes directas eran la fatiga, la cefalea, la confusión, la ageusia y la anosmia, el mareo y luego trastornos neuropsiquiátricos en forma de psicosis, alteraciones del ánimo, etc. ¿Vale? Esto como afectación directa a nivel del sistema nervioso central. Y luego como complicaciones, lo que hemos hablado antes, enfermedad cerebrovascular en forma de ictus, hemorragias cerebrales, meningoencefalitis, las encefalitis diseminadas, convulsiones, el síndrome de Guillain-Barré e incluso la muerte. Dejo a Ethel. Si nos fijamos de nuevo en uno de los artículos, en esta imagen gráfica, vemos que realmente la clínica neurológica, en función de esta etiopatogenia que les comentaba ahora Ana, la aparición de los síntomas y de los síndromes va a tener una temporalidad u otra en función de si es una afectación directa, que dará manifestación clínica directa, o si se trata más de un tema de complicaciones. Y tal como hemos visto en nuestros casos, puede preceder a la clínica respiratoria, la aparición de síntomas neurológicos podría ser de aparición primera. En algunos casos, como podría ser nuestro caso presentado en primer lugar, en el de la chica joven, es la única clínica que se presenta, es decir, la persona hace un caso de COVID con clínica puramente neurológica. Y luego está la advertencia de que en las personas de edad avanzada y en inmunodeprimidos lo que puede ser es que aparezcan con síntomas atípicos, ¿no? Y entre estos síntomas atípicos hay algunos tan distintos como puede ser la disminución del estado de alerta, la diarrea, la anorexia, ¿no? El no tener apetito, un síndrome confusional agudo como es el que vimos en nuestro paciente y que en un principio puede ser también en ausencia de fiebre y de la clínica que todos conocemos y la que más manejamos, que es absolutamente respiratoria. Revisando después artículos posteriores que hacen revisión de diversas series, vemos que realmente los resultados no son muy diferentes a los que ha comentado mi compañera, pero en este último que hemos encontrado, que está recientemente publicado en febrero del 2021, sí que marca una diferencia, sobre todo respecto a las series chinas, que lo describían como una cosa anecdótica, y nuestra experiencia, por lo menos en Europa, es que la disfunción gustativa y la anosmia son muy frecuentes, muy prevalentes. Las series varían entre el 70% y el 84%, y como todos ustedes saben, además es una clínica de muy larga duración, que muchas de las definiciones de cuadros de ictus, sean isquémicos o sean hemorrágicos, se ven en personas de mayor edad y que tenían un riesgo cardiovascular previo elevado, y también es más frecuente verlas en personas que han hecho una afectación respiratoria severa. Otros cuadros, como pueden ser las encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, las convulsiones, son más infrecuentes, realmente en las series presentadas se ven en menos ocasiones, y sí que las convulsiones quizás son más características de los cuadros que se pueden ver en niños. En lo que explicábamos ahora también de la etiopatogenia, resaltar que el sistema nervioso central es un potencial reservorio del virus, con lo cual es más que probable que tenga un papel importante y todavía no bien definido en lo que es la COVID persistente. Y está en estudio, porque sabemos que estamos ante una realidad que en este año de vida nos ha dado mucha guerra, pero tiene muchos interrogantes abiertos todavía, pero el potencial aumento de demencias vasculares y de trastornos neurodegenerativos. Es decir, que tenemos mucho campo todavía por delante. Con esta presentación de estos dos casos, que realmente a nosotras por separado y poniéndolo en común nos llamaron mucho la atención, porque al ser absolutamente diferentes, pero da lugar a buscar causas comunes, hemos recogido las ideas principales, ¿no? Las que nos tendríamos que quedar de esta sesión. La clínica neurológica, como hemos visto, puede aparecer al inicio de la enfermedad o se puede mostrar posteriormente en forma de complicaciones. Esta clínica neurológica se presenta muchas veces de forma aislada o se presenta de forma previa a la respiratoria, con lo cual hemos de estar muy atentos
y sospecharlo, ¿no? Yo siempre tengo la cosa de pensar si lo hubiésemos sospechado antes en mi paciente, si el final hubiese sido distinto, ¿no? Que hay muchas manifestaciones que son comunes y que las más habituales son la fatiga, la cefalea, la confusión, la ageusia y la anosmia, que las complicaciones son menos frecuentes, pero están, y son sobre todo los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, en mayor frecuencia definidos los isquémicos que los hemorrágicos, encefalopatías de distintos tipos, la necrotizante, la diseminada, el síndrome de Guillain-Barré, las meningoencefalitis y las complicaciones neuropsiquiátricas que también se han descrito. Y que, tal como hemos comentado, la neuropatología es mixta, es variada y básicamente responde a mecanismos de hipoxia por la afectación primaria que se produce, y hay una gran respuesta de inmunomodulación y en relación con los receptores AC. Les dejamos una muestra de la bibliografía que hemos utilizado para hacer esta sesión, por si la quisieran consultar. Y en principio esto es lo que queríamos compartir hoy con ustedes, darles las gracias y abiertas a las preguntas que queramos y podamos contestar o que podamos resolver entre todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos para esta presentación fantástico y está abierto para discusión si otros tienen preguntas en el cuadro de chat. Y también gracias para mostrar su comportamiento post vacunación. Me gustó eso. Bueno, quizás empezamos con una cosa que mencionó usted sobre COVID persistente, que puede quizás servir como reservorio de la virus. ¿Tuvieron habilidad de hacer PCR en el fluido cerebroespinal? En el caso mío del hombre mayor no se realizó porque la familia no quiso ser invasiva y no se realizó. En el caso de la chica joven sí se realizó el análisis en líquido cefalorraquídeo y fue positiva la PCR. No, no. Interesante. Ah, no, fue negativa, perdón, Sí, perdón. fue negativa. Fue negativa. Sí, fue negativa. Negativo, De ok. hecho, Cristian, por lo que lo hemos revisado, pocas veces hay positividad en el líquido cefalorraquídeo, muy pocas veces. Yo, por todos los casos que hemos visto, muy poquitas veces se confirma, a no ser que hagas una autopsia y no a posteriori, pero no se confirma y eso nos chocó a nosotras. De hecho, si se fijan, hemos hecho poca explicación del diagnóstico, teniendo en cuenta qué pruebas diagnósticas, porque los resultados en las pruebas diagnósticas que hay descritas son muy pobres. Y como son muy pobres, lo hemos hecho así. O sea, no nos hemos olvidado del capítulo diagnóstico, sino que realmente la literatura apoya muy poco la realización de pruebas diagnósticas porque aportan poca información realmente. Muy interesante. Y toda esta presentación para mí es otra evidencia que cuando parece que se entiende esta enfermedad, hay datos nuevos que quizás no entendemos. Actualmente acabo de oír que hay un brote de Ebola nueva, que algunas piensan que vino de un paciente que fue como reservorio de la virus dentro de su cuerpo. Bueno, muchas preguntas que vienen de nuestros participantes sobre tratamiento. La primera viene de José Peña, si consideran anticoagulación en ambos casos. El paciente mayor se anticoaguló, sí se anticoaguló, lo que pasa es que era tarde, realmente la clínica estaba muy avanzada, fue tarde. Y la paciente joven no se anticoaguló. En España, todas las guías clínicas al paciente no hospitalizado, el paciente sin criterios de hospitalización, en ninguno de los casos se aconseja. No está demostrado que parece ser que haya beneficio de la anticoagulación en pacientes que no tienen criterios de ingreso hospitalario. O estas son las guías de práctica clínica que utilizamos aquí. Gracias. Y otra pregunta de María Cristina.
García de Argentina dice, ante la posibilidad de que un paciente evolucione con esos cuadros, ¿qué tratamiento preventivo temprano deberíamos considerar? Ya que una vez que el cuadro se consolida, parece difícil de tratar. Ojalá tuviera la respuesta para dárselo. Mi pena no es qué tratamiento le hubiese dado, sino haberlo sospechado antes. Es decir, el problema es que yo realmente el hecho de que el paciente había tenido un cambio en su vida habitual al tener a su mujer ingresada me dio pie a pensar que podía estar haciendo un confusional de otro tipo. Me fui antes a que pudiese tener una infección de orina. Bueno, fui a lo más frecuente, ¿no? Y la verdad es que sigo teniendo la pena de pensar que si lo hubiese sospechado antes, igual el desenlace hubiese sido otro. Pero la verdad es que tratamiento preventivo, hasta donde yo sé, no hay. Sí, y una cosa que me interesa mucho es que mencionaron que a veces los síntomas neurológicos vienen antes de síntomas respiratorios, entonces sería muy difícil prácticamente para dar tratamiento para COVID cuando una persona presenta con síndrome neurológico, ¿verdad? Claro. Sí, lo que pasa es que si este señor en el momento 1, cuando pedimos la analítica e hicimos el TAC, le hubiésemos hecho una PCR ante la sospecha de que pudiese ser un cuadro de estas características, obviamente al salir positivo lo hubiésemos ingresado y hubiésemos sido más agresivos, ¿no? En el tratamiento. No justifico que a lo mejor el resultado hubiese sido el mismo y el señor hubiese sufrido más, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, yo creo que nos ha de alertar mucho el hecho de que en personas mayores y en inmunodeprimidos la presentación clínica puede ser distinta. Yo creo que este mensaje es el más importante, ¿no? Respecto a estos casos. Y el caso de la chica joven, ella solo hizo clínica neurológica, no hizo clínica de otro tipo. Es decir, que la sospecha tiene que estar ahí. Bueno, no recuerdo si mencionaron, ¿fueron algún marcador de enfermedad autoinmune en alguno de esos dos casos? No. No, no fue. Ok. Sí. Marcadores inflamatorios a nivel de la analítica, de ferritina, ferritina C reactiva, pero ya está. Ok. Otra pregunta de José García de México. Dice, ¿algún dato neurológico que pudiera servir como predictor de la severidad? No hemos encontrado datos predictores. Lo que sí que hemos visto es que lo que son complicaciones aparecen más en cuadros severos, ¿no? Y hay que, bueno, es el post-COVID, ¿no? Lo que hay que tener más en cuenta. Y que luego los síntomas de ageusia, ¿no? y anosmia habitualmente son marcadores de buen pronóstico. Es decir, que la persona que debuta con esta clínica habitualmente no se complica, pero yo no me atrevería a decir que sean pronósticos. No, lo que sí que es cierto que quizá pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular sí que hacen más complicaciones de este tipo, ¿no? De cerebros vasculares cuando tienen una afectación neurológica. Eso sí. Okay. Cristian, una pregunta. Sí. Bueno, primero que todo, felicitar a la doctora Ethel y a Ana por tan buena presentación y revisión del tema. Realmente, sí, la verdad que este virus nos sigue sorprendiendo y la patología neurológica es un componente importante que incluso no fue reconocido al inicio, ¿no? La verdad, como ustedes señalaron, los primeros reportes en China hablaban de confusión en los pacientes, pero no había esa granularidad, ese detalle de lo que hemos visto después, ¿no? Así que felicidades. Yo quería preguntarles, esto es una pregunta general, no sobre el caso, sino general sobre el uso de monoclonales como el de Eli Lilly y el de Regeneron en Europa o específicamente en España. ¿Ustedes están considerando, lo tienen disponible para ciertos pacientes? ¿Cómo es el uso de monoclonales allá en su ambiente particular? En nuestro ambiente particular, nulo, porque nosotras trabajamos las dos en el ámbito extrahospitalario, en el ámbito comunitario. Y en el ámbito comunitario no se está utilizando. A nivel hospitalario sí hay disponibilidad, pero yo personalmente no tengo manejo, sobre todo en ensayos clínicos. Más que protocolarizado, ¿no? Sí, nosotros tenemos la particularidad de que trabajamos en 2 centros de atención primaria que tienen el mismo hospital de referencia, que es un hospital puntero, ¿no? Es el Hospital Clínic de Barcelona.
con lo cual tenemos un manejo muy diferenciado a nivel ambulatorio, que a nivel de tratamiento estamos muy atados de pies y manos porque saliendo del paracetamol pocas alternativas tenemos para ofrecerle al paciente, y en cambio en el ámbito hospitalario sí que hay mucho más manejo de fármacos. Nosotros ahora puntualmente estamos colaborando en un ensayo clínico administrando ivermectina de forma precoz cuando las personas llevan solamente 3 días de clínica, en personas mayores de 50 años, que son las que previsiblemente pueden hacer una evolución peor. Y sí que estamos desde hace mes y medio colaborando con ellos en esto, pero a nivel terapéutico la verdad es que ambulatoriamente hemos tenido muy poquito manejo de fármacos. Bueno, vamos a hablar mucho más de ivermectina, pienso que jueves quizás, Néstor, de este ensayo de Colombia que ya está publicado. Pero, bueno, otra pregunta sobre, se llama aquí long COVID. Primera pregunta es ¿qué palabras están usando para explicar esta? Pienso que José García mencionó síntomas de COVID persistente, es lo que están diciendo en México. Igual allá también. En España Sí, también decimos sí, COVID, COVID persistente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles ideas tienen ustedes sobre la patofisiología de qué está pasando? Porque muchas de las manifestaciones son relacionadas al sistema neurológico, ¿no? Como fatiga, como disautonomia, esas cosas. Entonces, parece como un fenómeno autoinmune o de daño de inflamación, de citoquinas, o ¿qué piensan? Pues lo que se ha ido diciendo un poquito, ¿no? Sí. De persistencia del virus, ¿no? Estos pacientes que siguen con un virus persistente, quizá en un reservorio. Sí, se está viendo, ¿no? Sí, yo creo que realmente la definición exacta de la etiopatogenia del long COVID o del COVID persistente está todavía en discusión. Un hecho curioso, pero que sí que parece ser que está cogiendo fuerza, es que las personas vacunadas, las personas que tienen COVID persistente, mejoran sintomáticamente tras la primera dosis de vacuna, lo cual yo sinceramente no sabría darle una explicación, pero bueno, por lo menos es un dato alentador porque a nosotros a nivel ambulatorio el paciente con COVID persistente realmente nos crea mucha inquietud porque es un paciente que no puede recuperar su actividad normal, que se encuentra mal y que fuera de rehabilitación, o sea, las herramientas terapéuticas, trabajar hábitos, son muy pobres las que podemos ofrecerles, ¿no? Y la sensación es que no conocemos bien el mecanismo y por lo tanto no podemos tratarlos bien, y eso desencadena en que no mejoran o mejoran espontáneamente cuando tienen que mejorar a pesar de lo que nosotros hagamos, ¿no? Y la verdad es que esta noticia de que la primera dosis de vacuna está mejorando la sintomatología, yo creo que dará lugar a que vayamos desentrañando poco a poco qué es lo que está pasando. Muy interesante. Actualmente hace 2 semanas tuvimos a la jefa de un grupo de apoyo aquí en este foro de Survivor Corps, y al fin de la hora yo hice la pregunta, tuve miedo que iba a decir que negaron toda la vacuna, pero ella dijo que muchos miembros de su grupo están muy pro vacuna porque sus síntomas están mejorando. Entonces, quizás eso tiene explicación a qué está pasando. Bueno, una pregunta de María Cristina otra vez. ¿En algún momento usaron en España plasma convalescente en los primeros 5 días de diagnóstico de COVID? Sí, pero en el ámbito hospitalario también. Ambulatoriamente no, en el ámbito hospitalario sí. Y parece que los resultados son de disminución de los días de hospitalización en UCI, pero creo que no hay resultados en disminución de la mortalidad. Me parece que están varios estudios todavía en marcha, de todas maneras. Ok, quizás 5 minutos más de preguntas antes de hacer otra cosa. Eso viene de Revinia Martínez y una pregunta interesante. Dice, ¿pudiéramos de ahora en adelante tomar estos síntomas como marcadores para diagnosticar COVID?
Ojalá. Marcadores para diagnosticar COVID, yo no me atrevería tanto. Lo que sí que hemos de estar es más atentos a la aparición de determinados síntomas que quizás hasta ahora nos despistaban y no sospechábamos COVID y ahora deberíamos tenerlos en cuenta. Yo no me atrevería a afirmar nada más allá de esto. Muy bien. Y una pregunta final de Isa González, y voy a pasar la palabra al doctor Sosa si tiene otro comentario. Dice, se miró si tenían trombofilia, por ejemplo, déficit de factor 5 de Leiden, sobre todo en la joven. No se ha mirado. No se ha mirado. Okay. Se puede mirar porque ella está bien. Sí, está viva ahí. Sí, sí. Es una pista, Pero igual sí, se puede sí, estudiar. Sí. Vamos a ver entonces. Doctor Sosa, ¿otras preguntas? Sí, no, un comentario. Yo digo, estoy totalmente de acuerdo con la presentación y la evaluación. De hecho, en la paciente joven me llamó la atención que tenía 12 glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo, lo cual habla de una inflamación, ¿no? Ella tiene, formalmente se puede decir que tiene una meningoencefalitis porque primero las manifestaciones neurológicas eran bien localizadas, o sea, ella tenía un problema específico del habla, del reconocimiento de palabras, probablemente en una parte del cerebro donde está el área de Broca, que es muy específico, o sea que había una inflamación ahí y la punción lumbar, a pesar de que la PCR fue negativa, tenía 12 células, que es anormal. Normalmente uno tiene ninguna o una o dos cuando mucho, pero no 12 células. Así que ella tenía definitivamente cuadro inflamatorio y probablemente directamente relacionado con el virus por lo rápido que se instauró, ¿no? Y como ustedes bien explicaron, más que una cuestión posinfecciosa, una complicación post-COVID, ella lo tenía, era pre-COVID prácticamente, porque realmente lo primero que le dio fue eso. Así que sí, en eso estaba claro. El señor mayor obviamente es mucho más complicado porque él tuvo esa conducta casi 10 días antes de tener la enfermedad grave, pero igual un caso muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que, y con respecto a la penúltima pregunta que escuchamos de qué hallazgos diagnósticos, lo único neurológico que te ayuda bastante es el trastorno en el olfato y el gusto, ¿no? Si una persona sana viene y dice, hace 2 días que no siento los olores ni el sabor de la comida, lo primero que yo pienso ahora mismo en el año 2021 es que tiene COVID, ¿no? No se me ocurre ningún otro diagnóstico diferencial para la geusia y la anosmia, ¿no? Pero sí, obviamente los otros cuadros son mucho más inespecíficos, fatiga, confusión, pérdida de la memoria. Sería muy difícil, especialmente una persona de 84 años, sería muy, muy difícil pensar que es COVID de primero. Yo hubiera pensado lo mismo que la doctora Sequeira, de que era una cuestión circunstancial por estar solo y la esposa hospitalizada, cualquier cosa, porque es tan difícil, pero sí, si él me dice que lo primero que sintió es que no le sintió el sabor a la copa de vino en el almuerzo, ahí sí empiezo yo a pensar que probablemente sí tiene la posibilidad de COVID, ¿no? Pero que va con confusión u otros síntomas, puede ser cualquier cosa, ¿no? Que yo creo que es importante recalcarlo. Cristian. Muy bien, muchas gracias a ustedes dos para esa presentación. Vamos a, si quiere quedar con nosotros otros 10 minutos de preguntas no reladas, entonces muchas gracias. Empezamos con preguntas epidemiológicas, empezando otra vez con María Cristina, que quiere saber más de las nuevas cepas, especialmente de Brasil y qué está pasando en Manaus. Doctor Sosa. Sí, bueno, en general, y esto lo vamos a revisar el jueves en la actualización en más detalles, pero sin duda, primero la cepa que más preocupa en base a los estudios con las vacunas e incluso con las personas que se han recuperado es la cepa de Sudáfrica. Se está acumulando cada vez más datos de estudios de estos de laboratorio donde demuestran que los anticuerpos que uno genera con una infección con las cepas usuales no neutralizan muy bien la cepa de Sudáfrica o hay un descenso importante. Y vimos también la experiencia de las vacunas, ¿no? AstraZeneca prácticamente no protegió contra enfermedad leve por esta cepa y las otras, Novavax y Johnson Johnson, que fueron algunas de las que hicieron estudios en Sudáfrica, también tenían una merma importante en su eficacia, ¿no? en vida real, o sea, en el estudio clínico, no en el laboratorio. Así que esa cepa es preocupante. La de Brasil es también preocupante, pero yo he visto ya 2 estudios donde es menos preocupante que la de Sudáfrica. No es que no preocupe en absoluto, pero las mutaciones de la cepa de Brasil parecen no afectar de manera tan profunda como la cepa de Sudáfrica, lo que es los anticuerpos neutralizantes. Eso son las 2 cosas que he visto. Y mientras tanto, buenas noticias, la cepa del Reino Unido, la cepa esta que hay en California, parece no ser tan
grave como la de Sudáfrica. No parecen ser tan graves al momento de evaluar la actividad de los anticuerpos de una persona vacunada o de una persona que se ha recuperado. No es que no tengan ningún impacto y no se han hecho todavía estudios epidemiológicos, pero pareciera que esas cepas, el linaje este que ha surgido en California, y la cepa incluso del Reino Unido, parecen todavía ser susceptibles a las vacunas que tenemos en este momento, ¿no? Sin la reformulación esa que ya se está planeando hacer para preparar algo contra la cepa de Sudáfrica. Y una pregunta relada de Marta Jiménez Martínez de Nicaragua sobre el cuadro clínico de esos variantes. Sabemos que es más un cambio en transmisibilidad, pero Néstor, ¿algún cambio en cuadro clínico de los variantes? Sí, lo único que he visto, así como publicado ya, ha sido una estimación epidemiológica de Inglaterra, en el cual ellos comentaron que había como una mayor asociación con hospitalización y muerte con la cepa del Reino Unido. O sea, que no solamente era más transmisible, que eso yo creo que ya casi nadie lo duda, por el hecho de que prácticamente cuando entra en una comunidad sustituye a las otras cepas, se vuelve más eficiente en la transmisión. Pero sí hay algunos datos, no todavía, digamos, categóricos, pero hay datos que probablemente tienen un poco más de severidad la enfermedad que produce. Ahora, la enfermedad es la misma, estamos hablando del mismo cuadro de presentación con fiebre, fatiga, tos, y el cuadro de disnea, etcétera, y todo lo que hemos mencionado. O sea, que no es que tiene una enfermedad diferente a las otras cepas, pero probablemente quizás sea un poquito más severa, ¿no? Y lo digo así de manera porque hay algunos científicos que todavía no están convencidos con la data que se ha mostrado de mayor severidad con la cepa del Reino Unido, ¿no? Pero sí hay algunos estudios que demuestran por lo menos una mayor proporción de hospitalización si te da esta cepa comparada con las cepas antiguas, ¿no? Que es una medida de severidad en cierta forma, ¿no? Si se quiere. Muy bien. Y otra pregunta de Carlos Rodríguez de Panamá, una pregunta teórica realmente, y quiero, doctora Ana y Eto, sus ideas también. Dice, si un virus estacional va a bloquear al COVID o otro virus. Entonces, vamos a ver competición. Sí, esa pregunta está súper difícil. No lo hemos visto. O sea, nos quedamos sentados esperando la influenza, por lo menos acá en el hemisferio norte, en Estados Unidos, y prácticamente no han habido casos de influenza. Una cosa mínima en comparación con los años sin COVID, donde se veían cientos de miles de casos de influenza en todos los Estados Unidos. Así es que, a menos que sea un virus mucho más transmisible, que yo no ni siquiera pensar en eso, yo creo que el COVID por ahora es el rey, ¿no? Y no veo un cuadro, por ejemplo, de resfriado común o de virus sincitial respiratorios o para influenza, como que dice, sobrepasando el número de casos al COVID en este momento. En parte porque ya tenemos anticuerpos, muchos tenemos anticuerpos e inmunidad parcial contra todos los otros virus respiratorios por haber estado con esas infecciones desde que somos niños, ¿no? Pero sí, no lo veo, pero ya digo, si sale un virus, por ejemplo, una nueva influenza, un H5N1 epidémico, a lo mejor puede ocurrir, pero sería realmente algo como casi catastrófico de tener una pandemia ahora por un virus de influenza nuevo, recién salidos de nosotros de la pandemia por COVID. Ojalá no pase eso, pero sería la única situación, un virus de influenza pandémico que surja ahora en las poblaciones. Y de hecho, por ahí hubo un anuncio de en Rusia, habían unos casos de influenza, de una cepa nueva de influenza circulando que yo vi, pero eso sería lo único que yo creo que pudiera sustituir al COVID de una manera exitosa, ¿no? No sé si tienen algún, Cristian o alguno de los otros compañeros tiene algún comentario con respecto a eso. Bueno, yo sí tengo un comentario. Creo que las medidas que hemos estado tomando de protegernos también nos han ayudado mucho a bajar la incidencia de influenza, pero también tenemos un problema y es que no se está buscando. Entonces, muchas veces las personas tienen temor a asistir a los centros de salud con los síntomas y lo que hacen es hacerse una prueba de COVID, lo cual tenemos ya mecanismos en todos los países para podernos hacer esa prueba. Entonces, cuando las personas reciben un resultado negativo, a menos que se compliquen, pues muchas veces no buscan el seguimiento con el personal médico. Entonces, incluso también en los centros
hemos estado dialogando de eso mucho en ECOS, que hemos estado trabajando con los asilos en Estados Unidos, porque cuando ven algún síntoma respiratorio en los residentes, no les están haciendo la prueba de influenza, les están haciendo solamente la prueba de COVID, porque es lo que todo el mundo tiene en la mente. Entonces estamos tratando de preparar al personal, que es muy importante cuando hay cualquier síntoma respiratorio, que se le hagan las 2 pruebas al paciente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen los recursos y la habilidad de poderlo hacer, creemos que eso también está influyendo en el número tan bajo que estamos viendo de casos de influenza. Muy bien, Gracias. y en los 5 minutos más que tenemos, cambiamos quizás a vacunas. Una pregunta de Wilfredo Quesada de Perú, que quiere saber qué debemos hacer sobre el uso de vacunas en personas post-COVID. Y primero con los de España, no sé qué están haciendo en personas que ya han tenido COVID. ¿Están aplicando vacuna inmediatamente o están esperando? ¿Qué está haciendo? Sí. Nosotros ahora mismo en España lo que estamos haciendo es a las personas mayores, mayores de 80 años, independientemente si han pasado el COVID o no, les estamos poniendo la vacuna. Y en personas más jóvenes, en menores de 55, si ya han pasado la enfermedad en los últimos 6 meses, estamos demorando la vacuna, pero es por un tema de stock, básicamente. Es porque tenemos pocas vacunas y priorizamos. Pero en los mayores de 80, independientemente de que hayan pasado o no la enfermedad, sí que administramos la vacuna. Muy bien, gracias. Y otra pregunta de Carlos Rodríguez, ¿qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca? No sé, Néstor, sí, cuando estaba de vacación, sí, usted oyó de todo que está pasando con coágulos o embolios. Sí, exacto. Sí, vi parte y parte. Vi la preocupación por parte de algunas autoridades regulatorias en el norte de Europa con esos hallazgos, pero también leí declaraciones de la misma compañía y comunicados de prensa donde ellos argumentan que el fenómeno observado no supera lo que se esperaba. Es decir, que son la frecuencia usual de embolismos y de trombosis que se ven en la población, lo que se ha visto en las personas vacunadas. Entonces yo creo que hay que esperar un poco para saber cómo se dirime esto, pero la verdad es que, y esto es un comentario muy personal mío, una opinión, AstraZeneca ha tenido múltiples obstáculos, la verdad. Era la vacuna que se veía más adelantada, recuerdo meses atrás, y bueno, y tuvo el problema esto de la mielitis transversa, luego el problema de que no se ha aprobado todavía en Estados Unidos, no están satisfechos con los datos, enlenteció el enrolamiento. Así han tenido una mala suerte o un evento tras el otro que les ha dificultado, a pesar del apoyo que tienen de Europa y del Reino Unido, ¿no? Que como es una vacuna de allá, pues lo han acuerpado, pero la verdad que han tenido muchos tropiezos esa vacuna, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Muy bien. Y una o dos preguntas más para los huéspedes de España. José García de México dice, ¿en España tiene alguna evidencia con vacunación en niños? No tiene. No, es que no están autorizadas las vacunas. La de Pfizer es para mayores de 16 y la de AstraZeneca y Moderna para mayores de 18, con lo cual no tenemos experiencia porque no las podemos administrar en niños. Un comentario que olvidé, la primera parte de la pregunta anterior, la que se hizo con respecto a las personas que ya les dio COVID. Realmente ahora mismo hay un debate bastante tenso con respecto no solamente al tiempo de si se debe vacunar inmediatamente o esperar los 90 días después que te ha dado COVID. Y yo he escuchado, como he dicho anteriormente, versiones de que apoyan las dos posturas. Si tú tienes una persona que le dio COVID hace un mes, bueno, vacúnalo, no esperes, no vaya a ser que la persona se pierda y no lo vuelvas a ver y pierdas la oportunidad de vacunarlo. Y otros pues esperan, digamos, religiosamente 90 días porque saben que el riesgo de que le dé COVID de nuevo en los primeros 3 meses es muy bajo y vale la pena esperar para usar la vacuna en alguien que no le ha dado COVID, ¿no? Como una estrategia como la que comentaron Ana y Ethel. Lo otro es cuántas dosis se le ponen. Y yo he revisado acá en el ECO, hemos revisado los estudios, ya hay como 6, si mal no recuerdo, estudios prepublicados o publicados donde
donde se demuestra que con una sola dosis las personas que le ha dado COVID tienen una respuesta muy buena de anticuerpos. Todavía obviamente no se sabe cuánto va a durar la respuesta, pero se ha visto niveles tan altos como o más altos que las personas que reciben 2 dosis y que nunca le ha dado COVID. Entonces ya hay gobiernos que están recomendando una sola dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna a las personas que le ha dado COVID. El gobierno de Panamá, por ejemplo, de hecho sacó un comunicado que eso es lo que van a hacer más que nada para estirar la existencia de vacunas, ¿no? Porque si ya a ti te dio COVID, bueno, te ponen una sola dosis y la otra dosis se le puede poner a alguien que no le ha dado COVID y así aumentas la cobertura, ¿no? Basado en estos estudios que demuestran una muy buena respuesta de anticuerpos después de una sola dosis, después que ha tenido COVID. Lo que no hemos visto es realmente si es COVID, ¿en qué tiempo? Si es en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, porque hay personas que lo tuvieron en abril y mayo, entonces quién sabe esas personas no tengan esa respuesta tan vigorosa, pero habría que ver los detalles de los estudios. Pero es algo que se está también debatiendo, ¿no? Si se le ponen 2 dosis o una dosis a una persona que ya le dio COVID. Muy bien. Yo solamente para agregar en esa parte que estoy observando anecdotalmente muchos casos de personas que apenas acaban de terminar su aislamiento y van a ponerse ya la vacuna. Y creo que en nuestro sistema, el sistema que está haciendo la recolección de datos post vacunación no ha incluido las preguntas si la persona ha tenido o no ya un diagnóstico de COVID y la fecha. Eso se trajo, no sé si lo han incluido más recientemente, pero cuando yo me vacuné todavía no estaba como una de las preguntas. Y también los datos sobre embarazo se agregaron después que ya mucho del personal de salud se había vacunado. Entonces es un proceso y también un proceso de que poco a poco una mejoría de calidad en donde vamos agregando preguntas a esas. Es una aplicación en donde las personas que se vacunan van poniendo su información. Al principio se enfocaba casi solo en recolectar los síntomas post vacunación, ¿no? Pero no, ahora poco a poco se le va agregando más data que es muy importante para saber, ¿no? Porque el personal de salud y las personas en sí están tomando ciertas decisiones y el poder tener nosotros esa data agregada y esos reportes nos van a ayudar mucho también para ver cómo está esa población que se ha vacunado casi inmediato después de haber tenido la infección. Muy bien, y todos saben que yo estoy en el equipo de no dar vacuna inmediatamente. Tenemos aquí un cuestionario que dice, entre los últimos 3 meses, si ha tenido COVID, realmente no queremos dar esa vacuna porque ya está, en mi opinión, muy protegido. Bueno, estamos al fin de la hora y quiero dar algunos minutos al doctor Sosa para hacer anuncios sobre nuestro congreso que está en las 2 semanas que viene, doctor Sosa. Sí, muchas gracias. No, recuerden marcar la fecha el 27 de marzo, ahí está el anuncio. Tendremos este congreso, es un sábado, para que no interrumpa con las rutinas de trabajo, los que no trabajan los sábados. Vamos a tener expertos en vacunas, expertos en el tratamiento de COVID. Vamos a tener una discusión también sobre la experiencia de COVID en diferentes países de América Latina e incluso Estados Unidos. Y también vamos a hablar más profundamente del modelo ECO, que nuestro objetivo en parte es describirle a la audiencia cómo el modelo ECO ha sido utilizado durante esta pandemia y ha beneficiado a tantas personas, como es el caso de precisamente esta actividad que hacemos y que hacemos también los jueves y todas las actividades de ECO que hay en otros países de América Latina. Así que los invitamos realmente cordialmente. Márquenlo ese día, ponen el despertador ese sábado si es temprano en su país. Si no, se hacen una buena taza de café y nos acompañan porque vamos a tener un intercambio muy bueno y ojalá muchos de ustedes que están escuchándonos aquí en este ECO se entusiasmen y hagan sus propios ECOs, aprendan a hacer ECOs y puedan iniciar este tipo de intercambios en su área de especialidad. Puede ser un ECO si son enfermeras de enfermería, si son endocrinólogos de diabetes, de endocrinología. No tiene que ser de COVID y en algún momento vamos a conquistar el COVID y podremos, digamos, volver a nuestros temas que nos interesen primariamente.
Así que los invitamos pues para que compartan con toda América Latina en esta magna actividad 27 de marzo. Pónganlo ahí en su agenda y están cordialmente invitados. Gracias, Néstor. Y como dijo Dr. Sosa, si quiere ir a la playa, traiga su celular para que se pueda conectar. Exacto. Muy bien, para concluir la sesión de hoy, nos gustaría agradecer mucho a doctora Sequeira y Jiménez. Muchas gracias para la presentación. Y gracias a todos en la red por asistir al programa COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide de completar la encuesta utilizando el enlace que está en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros el jueves o otra sesión futuro. Nuestra próxima sesión será llevada a cabo el lunes de 22 de marzo sobre niños con cáncer y COVID, presentado por doctora Juliana Costa, que ya ha presentado aquí antes. Y también este jueves, el 17 de marzo, vamos a tener la sesión de América Latina, avances de COVID-19. Sin duda vamos a discutir long COVID y vacunas y cepas variantes nuevas. Visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información también de la sesión. Y voy a pasar la palabra final a Dr. Sosa para concluir la sesión. Sí, no, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en las próximas actividades. Los que les toque su turno de vacunarse, por favor, vacúnense para que estén protegidos y sigan diseminando la buena información y la evidencia. Ethel y Ana, muchísimas gracias por el caso clínico. Los que quieran traer casos clínicos, por favor, también anímense y traigan, pueden ser casos clínicos, preguntas elaboradas de alguna situación clínica de una persona que no se pueda poner la vacuna o que sí se la ponga. Lo que ustedes quieran lo pueden compartir con nosotros para ampliar el conocimiento de todos. Muchas gracias y nos vemos en las próximas sesiones.